de qué forma podemos hacer una práctica para el examen, ¿verdad? Que el examen yo no sé si son la otra semana, me parece. Porque como los temas que les entran a ustedes son de puras figuras, entonces si yo les hago una práctica aquí es por escrito, digamos, les va a complicar porque son puras figuras. Estaba buscando en el libro, pero lo que pasa es que de estos temas ya todas las prácticas las hicimos. Se puede decir que todas las hicimos, sí. Entonces, de ahí no, chicos, va a tocarnos que hacer la práctica a mano, ni modo. Va a ser una práctica pequeñita, un ejercicio de cada tema básicamente y después de ahí sí, lo mismo. Entonces, de no, va a tocarnos hacer la práctica de forma, o sea, a mano. Eh, Profe, si usted escribe todo y no lo sube y lo imprimo rápido. eh, lo que estoy pensando es como que ustedes no tengan que hacer los dibujos, como que ustedes no nos vayan dando respuestas. O sea, a cada pregunta, que no tengan que hacer los dibujos, es lo que se me está ocurriendo ahorita. Porque es que si estos temillas, voy a revisar en el libro otra vez a ver si me aparece alguna práctica por ahí que no hayamos hecho. Vamos a ver. Es que sí, qué perecilla, ¿verdad? Como tener que hacer todos los dibujos, como que no. Es que este tema tiene eso. En los temas anteriores, como era puras funciones, no requería tanto dibujo, era más fácil. Sí, esta práctica. La práctica de la página 128 la hicimos, ¿verdad? Toda. Y 129. O sea, estoy buscando el libro. Excepto la 10 y 11, que esas sí yo les dije que no, Sí, están completas. pero después de ahí está completa. Es que ya después de ahí viene el cono. Y al final, ¿qué viene? Ahora, aquí vienen unos ejercicios de... Aquí me encontré unos chicos. ¿Qué vaina? En la página 138. Yo creo que de ahí vamos a agarrar la práctica, claro que sí. Perfecto. Pues vamos a ver. Sí, sí. Es que no hacer los dibujos. Sí, sí. Nada más que yo sí les voy a ir diciendo qué ejercicios hagan para que los marquen y solamente hagan los que yo les voy a decir, porque igual hay unos que no me funcionan. Entonces, chicos, si quieren van marcando. Van a hacer el ejercicio uno, 2, 4, 5, 6 de esa página. Pero hagamos solo eso y usted no se vaya a buscar alguna práctica por internet mientras tanto. Bueno, aquí en el libro me encontré otra más de esto.
Váyanse haciendo eso, chicos. Sí, háganse esos por ahora y ahorita vemos qué hacemos. Igual, chicos, los temas de este examen están sumamente fáciles, ¿verdad? Es pura geometría, pura de transformaciones. Son dos temas, se puede decir que son dos temas los que les entran, que es simetría axial y transformaciones en el plano. Entonces, de ahí no háganse esa práctica y luego lo que vamos a hacer es como un repaso, nada más, como tipo resumen de cada tema. Entonces, sí, les doy chance para que unos 10 minutos para que se hagan esa práctica. Lo que hace es generar un ángulo de 90 grados y entonces quedaría en el segundo cuadrante. Entonces, la número 1 es la opción B. Número 2. La imagen del punto B, luego de aplicarle una traslación de 5 unidades hacia abajo, es menos 4, 4, menos 3. ¿Cuáles son las coordenadas de la preimagen? Bueno, aquí lo que le están dando es como al revés, ¿verdad? Le están dando la imagen y le están preguntando la preimagen. Entonces, lo que podríamos hacer ahí es dibujar ese punto. Dibujar ese punto, que ese punto está en 4, menos 3. 4 de X y menos 3 de Y. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es este punto? Este punto es el resultado después de aplicar una traslación. O sea, esta es como la imagen, digamos, como la que se generó después. Hay que encontrar la preimagen, o sea, hay que encontrar el punto que estaba anteriormente. No sé si lo interpretaron así, chicos. La traslación que se realizó fue de 5 unidades hacia abajo. Significa que este punto, su preimagen tenía que estar 5 unidades arriba. O sea, como en el 2 aquí. Entonces la respuesta sería 4,2. Opción A. Sí me expliquen en esa dos, chicos. No es que ese punto B, es que hay que leer bien, chicos. No es que ese punto B hay que moverlo 5 unidades hacia abajo, no, no. Ese punto B es la imagen que se obtuvo luego de aplicar una traslación 5 unidades hacia abajo. O sea, este resultado, este punto fue el resultado de trasladar 5 unidades hacia abajo. O sea, estaba 5 unidades arriba entonces anteriormente. Por lo tanto, la preimagen que es la que me están pidiendo sería esta, la que estuvo de primero, ¿verdad? Y está en la posición 4,2 y por lo tanto es la opción A. Muy bien, número 4. Número 4 dice así. Los vértices de un triángulo corresponden a los puntos A, menos 4,0, B, 0,5 y C, 3,0. Inmediato aquí lo más recomendable sería graficar ese triángulo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces vamos a hacer ese triángulo. Que dice que tiene los puntos vértices en A, menos 4,0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,0 estaría como aquí. Estaría el punto A. B, 0,5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estaría el punto B. Y C dice que está en 3,0. 1, 2, 3,0. Ahí estaría el punto C. Quiere decir que el triángulo que tenemos es este. Ok, ese es el triángulo del que me están hablando. Pero resulta que ese triángulo se le aplica una reflexión con respecto al eje X igual a 0. Chicos, el eje X igual a 0 es este. Estoy haciendo un color rojo. Ese sería el eje X igual a 0. Recuerden que las rectas de X eran verticales. Y como dice X igual a 0, entonces va a pasar ahí por el 0. Ok. La pregunta es, ¿cuál de los puntos permanece invariante? Hay uno de esos tres puntos que tiene el triángulo, el A, el B o el C, que va a permanecer invariante. Y la respuesta es el punto B, o sea, el punto 0,5.
Porque recuerden que cuando uno hace una reflexión, lo que hace es doblar la imagen sobre la línea de reflexión. Si yo doblo esta imagen, el punto A va a cambiar de posición, está aquí, va a quedar al otro lado. El punto C lo mismo, pero el punto B, como está en la pura línea, permanece invariante, o sea, ese punto no va a cambiar, no se va a mover después de la reflexión. Por lo tanto, la respuesta sería el punto B, 0,5, y es la opción B. Opción B. Bueno, las 5 y las 6 son visuales completamente. Las vamos a leer y vamos a tratar de ver cómo nos va. Dice que observe la siguiente representación y responde a las preguntas 5 y 6. Ok. La pregunta 5 dice qué tipo de transformación se aplicó a la figura 1 para obtener la figura 2. O sea, si yo tengo la figura 1 y de ahí obtuve la figura 2, entre esas dos figuras 1 y 2, ¿qué tipo de transformación se dio? Una traslación, una rotación, una reflexión, una motricidad. ¿Qué fue lo que se dio ahí? Chicos, yo observo que la figura 1 y la figura 2 lo que tienen es una reflexión. No sé si lo observan igual, chicos. Figura 1 y figura 2 lo que tienen es una reflexión. Así que la respuesta correcta sería la opción B. Ahora, una pregunta, chicos, a ver si estamos claros ahí. ¿Cuál sería el eje de reflexión en ese ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el eje de reflexión? No será X menos 1. Igual a -1. Muy bien. Si usted ve la línea que divide la figura 1 y la figura 2 a la pura mitad, sería la recta vertical que pasa por el -1. O sea, x igual a -1. Muy bien, muy bien. Eso lo voy a preguntar bastante en el examen. ¿Cuál es la recta que me funciona como eje de simetría entre tal figura y tal figura? Entonces yo les voy a dar figuras y les voy a decir, estas dos figuras tienen simetría, pero ¿cuál es la recta que me genera esa simetría? Pues tienen que dominar bien eso. Pregunta 6. ¿Qué tipo de transformación se aplicó a la figura 1 para obtener la figura 3? O sea, de la figura 1 a la figura 3, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Yo puse rotación. Es una rotación, claro. Es una rotación, es la opción así. Vean que lo que sucedió entre la figura 1 y la figura 3 fue que las figuras se rotaron, ¿verdad? No hay reflexión, no hay homotesia, no hay traslación. Fue que la figura se rotó. De hecho, la figura 1 se rotó en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Para llegar a la figura 3, a la figura roja. Entonces eso que tenemos ahí es una reflexión. Una rotación, más bien, una rotación. Chicos, ¿estamos claros? ¿Preguntas? Creo que no. ¿Dudas? ¿Está bien clarito? ¿Ya a ustedes les pasaron el horario de examen? No, No, No. no. Creo que solo conmigo hacen examen, ¿verdad, chicos? Con el resto son proyectos. Sí, bro. Sí. Ah, bueno. Bueno, muchachos, vean, vamos a salir un toquecillo antes al receso. Y volvemos a las 9:40, es verdad. 9:40, sí. Para ver si me preparo algún tipo de material o algo para tipo repaso, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a salir ya al receso para prepararme este material, para tenérselo listo ahorita no es una práctica lo que vamos a hacer, es un material de repaso. O sea, yo voy a irles recordando los detalles, porque prácticas ya hicimos mucho. La verdad es que ya todas las prácticas del libro las hicimos de este tema, ¿verdad? Entonces, prácticas ya nomás, yo lo que quiero hacer ahorita es agarrar y repasar, o sea, darles los conceptos, recordarles los detalles. Entonces vamos a salir ya al receso. Yo sé que faltan unos minutos, pero vamos a salir ya. Y volvemos a las 9:40. ¿De acuerdo? Está bien, bro. Ok, chicos, listo.
Un repaso general de los temas que les entran. El primer tema que les entra es simetría axial. Este ejercicio me llamó mucho la atención porque la metí en una práctica de actividades semanales y algunos la fallaron. Entonces, pues, la quiero aprovechar para recordarles varios detalles. Recuerden que la simetría axial es una figura que está dividida a la mitad por una línea, pero esa línea es muy importante porque esa línea me va a marcar o a indicar cuáles van a ser las imágenes y las preimágenes. Por ejemplo, en este caso, si ustedes observan la línea va en diagonal. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, que en esta simetría axial la letra N va con la letra B, por ejemplo, que fue lo que algunos colocaron en la práctica, que la M va con la A, que la P va con la C y que la R va con la V. Eso sería algo incorrecto. ¿Por qué la línea va en diagonal? Si la línea viniera acá, ahí sí. Ahí sí porque nos guiamos por la dirección de la línea, entonces cada punto tiene su homólogo que llamábamos, ¿verdad? Pero como la línea va en diagonal, muchachos, hay que respetar la dirección del eje de simetría. En este caso, ¿qué sería lo correcto? Decir que N va con M, que P va con A. Respetamos la dirección de la diagonal. Que R va con B y V iría con la C. ¿De acuerdo? Eso sería lo correcto. Porque respetamos la línea en diagonal. ¿Verdad? ¿Sí me comprenden eso, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, Claro, estamos claros. Vean que hay que respetar la dirección de la diagonal. Así que depende cómo se trace el eje de simetría, así va a estar demarcado cada homólogo, digamos. En este otro caso, aunque está un poquito más fácil, pero lo mismo, como es una diagonal, hay que respetar la dirección. Por ejemplo, aquí lo correcto sería decir que el punto F va con el punto X, que el E va con el M. No sé, no voy a marcar todos, pero por ejemplo, el A iría con el V. Hay que respetar la dirección de la diagonal o de la línea. Yo lo que les recomiendo aquí es que ustedes se imaginen como que uno hace un doblez. ¿Se acuerdan que en algún momento lo hablábamos de esa manera? Imagínense que usted le hace un doblez sobre esa línea. O sea, que usted dobla literalmente esta figura sobre esta línea. Entonces ahí vamos a entender qué punto queda con cada homólogo, ¿verdad? Ese es el tema de simetría axial. En simetría axial yo les puedo pedir a ustedes, les puedo pedir puntos homólogos, les puede pedir segmentos homólogos e incluso ángulos homólogos. ¿De acuerdo? Los puntos hacen referencia a cada punto por individual. Los segmentos hacen referencia a la unión entre dos puntos. Por ejemplo, yo aquí podría pedirles que cuál es el segmento homólogo de AG. Entonces, como A va con V y como G va con Z, entonces el homólogo sería VZ. ¿Verdad? Porque sabemos que como A va con V y como G va con Z, entonces el segmento AG tiene que ir con el segmento VZ. Eso hace referencia a los segmentos homólogos. E incluso se les puede pedir ángulos homólogos. Los ángulos, recuerden que un ángulo está representado por medio de 3 letras. Por ejemplo, yo les puedo hablar del ángulo, no sé, el ángulo ABC. El ángulo ABC. Entonces, el ángulo ABC es el ángulo que está formado entre el punto A, el punto B y el punto C. Pero el ángulo como tal se forma en la letra del centro. O sea, el ángulo como tal se formaría ahí en la letra B. Entonces, iría con este ángulo de acá. Volvemos a lo mismo. Como A va con V, como B va con S y como C va con T, entonces el homólogo de ABC, del ángulo ABC, sería el ángulo VST, ¿verdad? Respetando ahí siempre el mismo orden de las letras, con los colores que yo utilizo uno se guía un poquito más fácil, y eso es entonces lo que les entra de simetría axial, ¿de acuerdo? ¿Hay preguntillas ahí de lo que es simetría axial, muchachos?
Creo que no. Ok. Lo otro que les entra son las transformaciones en el plano. Son cuatro transformaciones en el plano. La primera es la traslación. ¿Qué es una traslación? Consiste en mover una figura a través del plano cartesiano sin variar su tamaño y sin que la figura gire. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes observan este primer triángulo que está acá, se trasladó, se movió hasta generar este otro triángulo. Eso es una traslación. Lo mismo con este otro polígono de acá, ¿verdad? Teníamos acá un polígono, se movió, se trasladó y generó este otro polígono. Recuerden que el primero siempre se llama preimagen, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este sería preimagen. Y el segundo siempre se llama la figura imagen. Algo importante de las traslaciones es que tenemos que entender que tienen siempre un vector de traslación. Es decir, yo puedo definir cuánto fue que se movió esa figura por medio de un vector. Para eso, con solo que ustedes analicen un punto es más que suficiente. Por ejemplo, si usted analiza el punto C, estaba en esta posición de acá y llegó a esta posición de acá, y usted analiza cuánto se movió ese punto, entonces toda la figura se tuvo que mover igual. Por ejemplo, este punto se movió 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades hacia la derecha y luego una hacia arriba. Ese fue el vector de traslación. El vector son 6 unidades derecha, 6 unidades derecha y una hacia arriba. Y una unidad hacia arriba. El vector también se podría dar de esta forma. Yo también puedo decir que el vector va a ser, ok, X y Y, que es el par ordenado, y hay que recordar, hacia la derecha era sumándole X. Entonces yo podría decir que el vector fue X más 6, porque fueron 6 unidades hacia la derecha. Y hacia arriba, si ustedes recuerdan, hacia arriba era sumarle a Y. Entonces yo podría decir aquí que el vector fue en Y más 1. Son dos formas distintas de dar vectores. Yo les voy a preguntar, o les puedo preguntar cualquiera de las dos en el examen. La forma literal, llamémosle, ¿verdad? Que es cuando uno literalmente escribe cuánto se movió el vector, 6 unidades derecha y una hacia arriba, por ejemplo. O está también el vector de esta otra forma, que es donde uno indica cuántas unidades se sumaron o se restaron, tanto en X como en Y. ¿Verdad? Que en este caso fueron 6 unidades sumadas a X y una unidad sumada a Y. Eso es una traslación. La otra que les entra es la rotación. Las rotaciones que yo les voy a pedir a ustedes, chicos, van a ser solo de 90 grados. ¿De acuerdo? Van a ser rotaciones de 90 grados o cualquier múltiplo de 90. O sea, 90, 180, 270. La traslación, la rotación, perdón, genera siempre el ángulo que uno le esté pidiendo, que en este caso va a ser 90, ¿verdad? Va a ser 90. Entonces, la figura se rota y siempre se rota a partir del centro origen. ¿Ok? Siempre se va a rotar a partir del centro de origen. También recuerden que está la dirección de la rotación, ¿verdad? Yo les puedo pedir que se rote en sentido contrario de las manecillas del reloj, que sería para allá, como en este caso, que teníamos esta primera figura y se rotó hacia la izquierda, o sea, contrario a las manecillas del reloj. O puede ser también como esta otra, ¿verdad? Que tenemos aquí una primera figura y aquí una segunda figura. Observen que esta vez la dirección de la rotación más bien fue, no, también fue contraria, perdón, sí, también fue contraria a las manecillas del reloj. Recuerden que el reloj gira en esta dirección, ¿verdad? Bueno, esa sería la dirección contraria, más bien, como en estos dos casos que se giró de esa forma. Eso es una rotación. Entonces, la rotación siempre va a ser de 90 grados, siempre va a ser con centro en el origen y puede ser o en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj, cualquiera de las dos. Luego de ahí tenemos la reflexión, que una reflexión se puede decir que es básicamente lo mismo
que un eje de simetría o que la simetría axial, ¿verdad? Que fue lo que ya vimos. Entonces, de este tema, como les dije la otra vez, es un tema prácticamente, puede decir que está repetido, es el mismo anterior. Sí hay que tomar en cuenta siempre que vamos a tener un eje de simetría. Ese eje de simetría puede ser una línea vertical, horizontal, diagonal, pues de cualquier tipo, ¿verdad? Y tenemos por último la homotesia. Que la homotesia yo más que todo lo que les voy a pedir es que usted me la sepa identificar. Que usted vea una imagen que usted diga, esto es una homotesia. Recuerden que existen dos tipos de homotesias. Importante. Esto es una homotesia directa. Y esta otra de acá es una homotesia inversa. ¿Cómo lo sabíamos? Por el punto de origen de la homotesia. En este caso, el punto de origen de la homotesia está en esta posición y de ahí proyecta las dos imágenes. Y vean que en este caso se proyecta una imagen a un lado y una imagen al otro de forma inversa. Esa es la diferencia entre la homotesia directa y la homotesia inversa. Tienen que saber identificar cuándo es una y cuándo es la otra. Simplemente es identificar. Ahora, la razón de proporcionalidad acá es cuánto se aumenta, cuánto se disminuye una figura. Por ejemplo, vean estos triángulos de esta homotesia directa. Si yo les digo que en este triángulo, este lado mide 3, este lado mide 4 y este lado mide 2, y en la otra figura los lados miden 9, 12 y 6, usted tiene que identificar ahí que lo que sucedió fue que la figura se triplicó. Vean que cada lado mide el triple, ¿verdad? Cada uno de los lados mide el triple. Digamos, 3, el triple es 9. 2, el triple es 6. Y 4, el triple es 12. Entonces vean que cada uno de los lados se triplicó. Entonces lo que hacemos es decir que la razón de la homotesia sería K igual a 3. Porque lo que se dio fue una triplicación, se multiplicó por 3, digamos. Puede ser que se multiplique por 2, que sea una duplicación. Puede ser que se multiplique por 4, que es un cuádruplo, o por 5, por 6. Aunque yo les había dicho también que las homotecias no van a ser muy grandes. O sea, por lo general, a nivel de bachillerato y de faro, que es en lo que uno se basa más o menos, por lo general las homotecias eran o al triple o al doble. Andaban ahí, al triple o al doble. No, no, nunca entró una homotesia al cuádruple o al quíntuplo, digamos, para que ahí lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Ok, muchachos, esos son todos los temas que les entran. Para terminar la clase, van a hacerse un ejercicio.
Es un problemilla que involucra prácticamente todo, casi que todo lo que les entra. Pues les podría decir, casi que lo único que no es la homotesia, pero después de ahí se puede decir que entra todo. Así que les voy a dar unos 10 minutos para que lo resuelvan. Como consejo les doy, enfóquense, es un triángulo lo que les dan, ¿verdad? Pero enfóquense principalmente en el punto B, que es el que les están preguntando, que es el que se les pregunta, ¿verdad? Y les doy chance, ya casi la revisamos. Dice así, bueno, se tiene un triángulo con los puntos A, B, C y me dan los 3 puntos. Yo les doy como consejo que no grafiquen los 3. Si lo hicieron no importa, pero es que si uno se fija en la pregunta es nada más por el punto B. Entonces, podríamos jugar solamente con ese punto y no hay ningún problema. Si la pregunta fuera por los 3 puntos o, no sé, alguna pregunta que requiera los 3 puntos, pues ahí sí, ¿verdad? Pero como solo es el punto B, entonces yo me voy a enfocar nada más en el punto B de ese triángulo que es 3,4. Ese punto B tiene que estar, vamos a ver, 1, 2, 3 de X y 4 de Y. O sea, ese punto tiene que estar aquí. A ese punto le vamos a hacer 3 cosas, tres transformaciones en el plano. Lo primero es una rotación con centro en el origen de 90 grados y en sentido contrario en las manecillas del reloj. O sea, este punto se va a rotar hacia allá. Recuerden que en las rotaciones de 90 grados simplemente cambiamos las coordenadas. Por ejemplo, este 4 va a pasar a la siguiente coordenada, en Y, y este 3 va a pasar a la siguiente coordenada en X. Si el 3 pasa a la siguiente coordenada, se convierte en 3 de Y. No hay cambio de signos. Pero si el 4 cambia a la siguiente coordenada, sí hay cambio de signos. ¿Verdad? Porque está pasando a un eje negativo. Muy bien. Quiere decir que después de que se hace la rotación, que es lo primero, el punto B me queda aquí. ¿Y cómo sabemos que está bien? Porque me genera un ángulo de 90 grados. Si yo hago una línea acá y hago una línea acá, acá se me genera un ángulo de 90 grados. Ok, listo. Ya se le hizo lo primero, que era una rotación al punto B y quedó aquí. Pero luego hay que hacer una reflexión respecto a la recta y igual a 0. Esto ya yo necesito que ustedes lo dominen, chicos. La recta y igual a 0 pasaría por aquí. Es decir, sería el eje X. Ya esto lo habíamos hablado en algún momento, ¿verdad? La recta y igual a 0 sería el eje X. Así que si yo agarro este punto y lo reflejo con la recta y igual a 0, o sea, con el eje X, este punto se me va a reflejar al otro lado y me va a quedar como más o menos aquí. Ahí me quedaría el reflejo. Recuerden que un reflejo es como un espejo, ¿verdad? Entonces es como que usted este punto lo pinta en el espejo al otro lado del eje X o del eje Y igual a 0, que es lo mismo. Entonces el punto B me quedaría por acá. Y por último hay que hacer una traslación de 8 unidades en X positivas y 1 unidad negativa en Y. Eso significa que tenemos que sumarle 8 unidades a X, o sea, hacia la derecha. Entonces, si yo agarro este punto B y lo muevo 8 unidades hacia la derecha, serían 1, 2, 3 y 4 para llegar a la línea acá, ¿verdad? Y 4 más, 1, 2, 3 y 4. El punto quedaría aquí. Y luego dice que hay que hacerle una unidad negativa en Y, o sea, una unidad hacia abajo. Una unidad hacia abajo. Entonces, este punto se mueve ahora una unidad hacia abajo y me quedaría aquí. ¿En dónde me quedó? Vamos a ver. Aquí fijo en 4. Y aquí fijo en menos 4, que fue una unidad hacia abajo. Aquí finalmente, vean como ese punto fue moviéndose por todo lado, ¿verdad? Aquí finalmente queda el punto B, o B', en la posición 4, menos 4. Esa es la respuesta. En la posición, ¿cuáles son las coordenadas del punto B luego de las 3 transformaciones? 4, menos 4 sería.
¿Alguna pregunta, chicos? No, creo que no. Estamos claritos por ahí. Vean que se fue haciendo una por una las transformaciones, ¿verdad? Estaba aquí primero, se le hizo una rotación de 90 grados, se le hizo una reflexión con el eje X y luego se le hizo una traslación de 8 unidades hacia la derecha y una hacia abajo. Ese fue el recorrido que tuvo ese punto para finalmente llegar a las coordenadas de 4, menos 4. 4, menos 4, sí. No hay duda, chicos. ¿Estamos claros entonces? Sí. Bueno, vamos a salir ya del receso. Ahorita tenemos una lección de física, ¿verdad? Sí, después del recreo. Después del recreo, sí, a las 10:40. Entonces, a las 10:40 volvemos, chicos. Bueno, sí. Listo. Bueno, café.